La ciudad de Guatemala encierra millones de historias en el corazón de cada uno de sus habitantes. Una amalgama de triunfos y tragedias que convergen en una sociedad un tanto catastrófica, que no hace más que tratar de luchar por sobrevivir en medio del caos. En cada esquina, en cada calle, mudos testigos, paredes y pavimento observan, murmuran. Las historias de cada uno de nosotros convertidas en podcast. Basado en hechos reales. Historias de la ciudad. Voz invitada, Osvaldo Samayoa. Ana, la mujer que cayó del cielo. Capítulo 1. En un mundo tan incierto, la única verdad que para bien o para mal nos une es el hecho que un día todos vamos a morir. Y aunque esto suene a un destino terrible, llegar a la meta no es importante, sino más bien lo que hacemos en el camino. Eran las 20:30 horas de un viernes del año 2015. Como cada fin de semana laboral, Alejandro no hallaba las horas de llegar a casa para darse una ducha, vestirse con su ropa más decente y así salir a distraerse al centro por unas cuantas horas, antes de que la resaca de la fiesta le pasara la cuenta el sábado por la mañana. Siempre había sido un tipo muy observador en su entorno y aprovechaba los semáforos en rojo para apreciar el panorama que lo rodeaba. Esa noche, ya cansado de ver lo que sucedía en las calles, decidió echarle un vistazo al cielo. Y allá, en lo más alto del edificio de correos, justo donde se alza la bandera, vio algo inusual. Una silueta humana parecía sostenerse del asta del pabellón nacional. Al principio no creía lo que veía. Pensó que tal vez el cansancio, mezclado con la embriaguez de las cervezas que se había tomado en la tienda de la esquina de su trabajo, le estaban jugando una mala broma. Pero en sus muchos años de experiencia con dicho elixir, jamás había tenido alucinaciones. Así que se frotó los ojos, tal como cualquier incrédulo lo hubiese hecho en su lugar. Pero al despabilarse un poco, se dio cuenta de que la silueta aún seguía ahí, meciéndose cada vez más bruscamente. Y en el silencio de la noche, se podía escuchar un leve quejido femenino. Terminó de confirmar lo que veía gracias al comentario de un motorista que, así como él, esperaba que la luz verde le autorizara avanzar hacia su destino. Y justo en el momento en el que era tiempo de moverse, esa silueta que hace unos segundos se tambaleaba en lo más alto del edificio, dio un paso adelante, como si tuviera todo un camino por recorrer que quedaba justo al otro lado de la calle. Y en un instante frente a sus ojos, una mujer caía por los aires para estamparse sin pompa ni gloria contra el pavimento de la 7ª Avenida de la Zona 1. Alejandro estaba atónito ante aquel suceso, al ver un cuerpo tendido del cual, poco a poco, se iba formando un charco de sangre alrededor, tal y como si de una corona se tratara. Era una mujer bien vestida. Llevaba una falda de tela que apenas lograba cubrir sus pantorrillas, una blusa azul y tacones que, a simple vista, se veían muy difíciles de manejar. Cabello rubio que poco a poco se iba tiñendo de rojo desde las puntas, y la pose de alguien que trató de utilizar sus brazos como defensa ante el impacto inminente, tal y como si a media caída se hubiese arrepentido de lo que había hecho, pero lamentablemente ya era muy tarde para eso. Llamó a sus amigos para explicarles el motivo por el cual llegaría tarde al bar, a lo que naturalmente ellos contestaron con enojo. Creyeron que no era más que una excusa elaborada de aquel pobre tipo que para ese entonces acababa de presenciar un suicidio, observando con morbo y lástima el cadáver de la pobre mujer. Alejandro no fue capaz de soportar la escena, y cuando sus niveles de adrenalina habían bajado casi por completo, dio media vuelta y se fue a encerrar a su casa. Durante esa noche, su mente era constantemente asediada por el recuerdo de aquella mujer cayendo del edificio una y otra vez. Pero, ¿quién era ella? Pronto llegaron los bomberos a la escena
y al confirmar el deceso de la víctima, el Ministerio Público se encargaba de obtener la información necesaria para iniciar una investigación. Reporteros y camarógrafos llegaron a la escena, recopilando información de los civiles alrededor. Historias había muchas. Algunas decían que la pasaron balaceando. Otros decían que un carro la había atropellado. Y algunos otros decían que probablemente era una prostituta, quien a raíz de un problema pasional había sido asesinada. Pero nada de eso era verdad. Era una mujer de 28 años, quien estaba estudiando Derecho. Su padre había sido encarcelado injustamente hace más de 10 años, acusado por una familia a la que, dadas sus limitadas posibilidades económicas de aquel entonces, les tuvo que negar ayuda. Ellos se encargaron de inventar una falacia muy bien elaborada que les aseguraba que el padre de Ana pasaría muchos años en la cárcel. Todo con tal de saciar su venganza contra aquel hombre que en su momento no les pudo tender la mano. Ana había crecido con su madre y su hermano menor, forzada a madurar más rápido que su grupo de amigas. Poco a poco se fue alejando de todos. Desde niña buscó ser la mejor en sus clases, para así tener el camino más sencillo para aquel añorado título de abogada que le permitiría pelear junto a su padre la reducción o disolución de su condena de 60 años. Su madre no pudo con la tristeza y prácticamente se desentendió de sus 2 hijos. Se la pasaba todo el día en la sala de su casa, fumando cigarrillos y embriagándose con cualquier tipo de bebida que estuviera en oferta, así fuera aguardiente de la más cutre. Ana no veía sobria a su madre desde hace meses. A su hermano le estaba yendo mal en la escuela y constantemente tenía que ir a las reuniones de padres en calidad de tutora para tratar la conducta de su hermano, que cada vez iba de mal en peor. No entraba a clases, lo habían descubierto fumando hierba en los baños, y todas las noches a escondidas se iba a encerrar al baño con una caja de vino de 15 quetzales y salía tambaleándose y oliendo a alcohol. Por si su vida no estaba lo suficientemente jodida, después de graduarse de secretaria, no encontraba trabajo por ningún lado, hasta que un viejo abogado, que tenía fama de ser un maldito pervertido, decidió contratarla. Él no le quitaba la mirada de encima nunca, y ella podía notar el morbo con el que la deseaba. Siempre se acercaba demasiado a ella. A veces la obligaba a trabajar a altas horas de la noche, mientras lo veía a través de su despacho, tragando whisky como un cerdo sediento, con las piernas cruzadas, apoyadas en su escritorio y sin quitarle los ojos de encima. Quién sabe cuántas perversiones pasaban por la cabeza de don Andrés, mientras la pobre Ana vivía por aquel momento que había creado en su cabeza, en el que finalmente el juez diera un veredicto a favor de su padre, lo suficientemente misericordioso como para concederle la libertad para no pudrirse en la cárcel por el resto de sus días. Ana fantaseaba con poder salir a desayunar con su padre, como cuando lo hacía de niña los domingos. Fantaseaba con ver el rostro feliz y jovial del hombre que le dio la vida. Pero conforme la vida le ponía más retos, esa fantasía parecía disiparse como una niebla densa. El lunes, antes del trágico accidente, Ana esperaba a su hermano para asegurarse que había llegado bien antes de irse al trabajo. Él estudiaba en las mañanas y ella trabajaba por las tardes. Como todos los días, se aseguraba de darle las indicaciones necesarias de todo lo que debía hacer para que su casa no se diera vuelta mientras ella no estaba. Todos los días, a las 12:30, el bus se estacionaba y su hermano bajaba con su gorra y audífonos puestos. Esa tarde dieron las 12:30 y el bus paró. Pero su hermano nunca bajó. Dieron las 2 de la tarde y aún seguía sin llegar. Pero como ella debía ir a trabajar, con un nudo en la garganta y muerta de la preocupación, llamó a su mamá para rogarle que se lavara la cara con agua fría y que llamara al colegio o saliera a buscar a su hermano, quien ya había tardado más de la cuenta. Al principio pensó que tal vez se había escapado con alguna novia o con sus amigos.
O tal vez solo no quería llegar a casa. Pero conforme pasaban las horas en su trabajo, su mente no dejaba de pintarle escenarios trágicos en los que su hermano aparecía descuartizado en alguna esquina de la ciudad. Al dar las 8:30 de la noche, salió apresurada del trabajo. Su cabeza estaba tan enfocada en llegar a casa que durante toda esa jornada se le olvidaron todas las insinuaciones que su jefe le había hecho en el día. Finalmente había llegado a su colonia y podía ver la puerta de su casa a unos pocos metros de distancia. Dado que usaba transporte público, ella no acostumbraba a llevar teléfono, por lo que durante todas esas horas estuvo incomunicada. Mientras más se acercaba a su casa, un sentimiento de miedo la invadía, sabiendo que al cruzar la puerta había únicamente dos opciones. La primera sería encontrar a su hermano en casa, viendo caricaturas junto a su madre ebria, que a pesar de que era un escenario terrible, lo era dentro del usual. Y el segundo, encontrar a su madre aún más ebria, pero aún sin ver a su hermano. Puso la llave en la puerta y quitó el seguro. Al empujarla, se asomó a la cocina. Él no estaba allí. Corrió a su cuarto y tampoco estaba. Buscó en todos los rincones de la casa. Preguntó a sus vecinos y nada. Su hermanito Daniel había desaparecido. Y en cuanto a su mamá, estaba tendida en la cama, totalmente ebria como siempre. A ella ya no le importaba una mierda de lo que sucedía a su alrededor, mientras estuviera lo suficientemente ebria como para poder aligerar el golpe de realidad que significaba el no haber cumplido sus sueños de joven. Desde aquel lunes, Ana no había podido dormir ni una puta hora completa. 2 días después, a raíz del desvelo y la preocupación por pensar en su hermano desaparecido y el acoso de su pervertido jefe, cometió un error que marcó el principio de la cuenta regresiva para su fatídico final. Ella trabajaba para una firma de abogados medianamente prestigiosa, y a pesar de que ganaba una miseria, era lo único que había conseguido porque, bueno, conseguir trabajo en Guatemala es toda una odisea. Era la asistente de uno de los abogados que había ganado más casos de toda la firma. Por eso mismo, era quien tenía los mejores clientes. Uno de ellos era dueño de una empresa con negocios en varios países. Era un nombre que conocían todos, pero su rostro aún se mantenía en el anonimato para estar a salvo. Su nombre había salido en un listado publicado por un periodista independiente en el que se vinculaba a su empresa con ciertos negocios como coloquialmente se le dice, turbios, de baja reputación. El abogado, quien era jefe de Ana, había trabajado muchísimo por encontrar la coartada perfecta para su cliente y así tener el caso prácticamente asegurado. La inocencia o culpabilidad de este tipo dependía de una hoja de papel, misma que Ana debía imprimir y dejar en el portafolios de su jefe a primera hora de la mañana. Es curioso cómo el futuro de un hombre puede depender de una hoja de 60 gramos con unos cuantos datos en ella. Una noche antes de la audiencia, Ana hizo algo inusual. Siempre era muy meticulosa con absolutamente todo en la oficina y se aseguraba de dejar todo listo para el día siguiente, ya que ella entraba a la 1 de la tarde y su jefe ese día tendría la audiencia a las 8 de la mañana. Su hermano desaparecido no dejaba de asaltar su mente en ocasiones y aquella noche, al momento de marcar las 20 horas, se paró de su escritorio y salió como si la estuvieran persiguiendo. No apagó la computadora, no dejó listo el café y había olvidado su suéter en el escritorio. Pero no le importaba. No hallaba las horas de llegar a su casa y ver una vez más si al abrir la puerta, su hermano estaba allí. A la mañana siguiente, el jefe llegó temprano. Tomó su portafolio confiando en que Ana se había encargado del documento y con una gran sonrisa esbozada en su rostro corrupto, se dirigió al juzgado
donde tendría lugar la audiencia. Ana llegó esa tarde, tal vez un poco más decaída que el día anterior, ya que con este serían 3 días desde la desaparición de Daniel. Ese día salió un poco antes para ir a reportar a su hermano como desaparecido, dado que ya habían pasado más de 24 horas. Los policías atendieron a su angustia con indiferencia, como si su trabajo fuera indicarle a familiares preocupados cómo llenar la ficha de sus supuestos hijos desaparecidos, que en la mayoría de los casos, después de una semana, aparecían tambaleándose de borrachos frente a la puerta de sus casas. A veces, ya ni se empeñaban en buscarlos, y dejaban que con el correr del tiempo, estos regresaran a sus hogares o no. Igual, el cadáver de un desaparecido llegaría al mismo lugar de todos. Ese día, Ana llegó al trabajo un poco tarde, después de la charla con los policías, quienes muy desinteresadamente recopilaban los datos de lo que había sucedido mientras ella rompía en llanto. Al sentarse de nuevo en su escritorio, se dio cuenta de que su jefe no estaba, algo que se le hacía extraño, ya que el juicio se supone que terminaría a las 10 de la mañana. Después de un rato de trabajar como de costumbre, le dio curiosidad ver el contenido del documento que salvaría la vida de su cliente. En ese momento, recordó que no lo había impreso. Ana estaba muy preocupada y no sabía qué hacer. Llamar a su jefe no sería buena idea, así que decidió seguir con su trabajo para así poder dejar todo listo antes de las 6 p.m. y con suerte no tener que ver a su jefe, solo dejarle una nota de que ya todo estaba hecho. ¡Mierda! Pobre de Ana. Tenía algo más de qué preocuparse. Pasaron las horas y la oficina estaba totalmente silenciosa, tanto que ella podía escuchar sus latidos acelerados, amenazándola con la ansiedad por ver a su jefe entrar y probablemente darle el escarmiento de su vida. Es curioso cómo a veces les damos el control total de nuestras vidas a nuestros superiores, solo por una mísera cantidad de dinero que apenas alcanza para vivir a final de mes. Ella estaba tan angustiada, tal y como si fuera ella la que pasaría la noche en la cárcel, y no el otro tipo que bien merecido lo tenía por todo lo que había hecho. Eran las 5:45 de la tarde. Se escuchaban pasos bruscos en el pasillo de la oficina, y de pronto, unas llaves que trataban de abrir la puerta. En esos segundos, a Ana se le ocurrieron muchas cosas, desde hacer que ya se iba y no volteara a ver, hasta irse al baño y con suerte esperar a que su jefe no se le ocurriera buscar. En esos segundos de adrenalina, también contempló la posibilidad de tirarse por la ventana del 3er nivel. El atardecer se veía precioso. La ciudad, que usualmente era un caos a esa hora, se sentía extrañamente tranquila. Un color naranja adornaba el cielo y el clima estaba perfecto. Esa vista y la posibilidad de salir libre de aquella tortuosa oficina pasó acariciando sus pensamientos, y mientras tomaba el valor para hacerlo, su jefe entró. Iba meneándose de un lado a otro. La oficina se impregnó de olor a tabaco y cerveza de la más barata. El tipo llegó despeinado y con los zapatos sucios. Esta vez no tenía ese semblante lujurioso que tanto asco le daba a Ana. Esta vez tenía una mirada seria y llena de ira, lo que para ella era mucho peor. Para su buena o mala suerte, él solo la vio de reojo con un notorio desprecio. Sin decir una palabra, se dirigió a su oficina y azotó la puerta. A través de una ventana que había quedado entreabierta, podía ver cómo tomaba su botella de whisky y bebía con las mismas ganas que un hombre varado en el desierto bebería en un oasis. Pasó media hora y su jefe no hacía más que tomar e inhalar cocaína. Ella seguía intentando trabajar, mientras trataba de salir de esa oficina de la cual, a estas alturas, sentía ser rehén. Ya eran las 7:50 de la noche. Faltaban solo 10 minutos para que Ana por fin pudiera largarse. Estaba deseando con toda su alma que el reloj marcara las 8 p.m. y solo poder cruzar la puerta de salida. En ese momento no le importaba nada más.
Pero es tan irónico como entre más deseamos que el tiempo avance, más lento pareciera ir. Al dar las 7:54, su jefe, quien desde hace unas horas había ingerido más cocaína que whisky, se veía totalmente eufórico. Se acercó de manera violenta a Ana y con su halitosis le dijo: ¡Cabrona, ya sabe lo que hizo! En ese momento, y al tenerlo tan cerca, ella como acto reflejo trató de cubrirse la cara con los brazos y empezó a derramar lágrimas, seguidas de quejidos que trataba de silenciar haciendo fuerza en la garganta. Mientras eso sucedía, él le volvió a gritar y esta vez más fuerte le dijo: ¡Míreme, Ana, míreme! Y no llore porque peor le va a ir. La pobre estaba tratando de disculparse, pero no le salían las palabras. Empezó a lagrimar cada vez más y le rogaba a su jefe que por favor se alejara de ella y la disculpara. Al ver su reacción, el jefe pronto cambió y sus ojos dejaron de verse furiosos. Parecía preocuparse por ella y con un tono calmado pero agresivo, le explicó que gracias a su distracción había perdido el juicio y por ende perderían cualquier posibilidad de convertirse en la firma de la empresa multinacional. No se sabe si sería debido a los efectos del alcohol y la coca o si era simplemente un deseo reprimido. Pero poco a poco, y al estar tan cerca de ella, empezó a chantajearla, diciéndole que esto le costaría caro. Y mientras secaba sus lágrimas con las manos sudorosas, la lujuria que siempre había sentido hacia ella comenzó a despertar una vez más. Fue en ese momento en el que su jefe realmente mostró sus verdaderas intenciones. Acercó sus labios resecos a sus mejillas y empezó a hacer sonidos de placer que para Ana eran grotescos. Ella estaba aterrada, tanto que quedó casi paralizada, como una presa quien utiliza la misma mecánica, esperando que su depredador se le olvide que está ahí. El tipo intentó desabotonar su blusa de pronto. En ese momento fue cuando Ana se enfadó de verdad y le quitó las manos de encima. Se le quedó viendo fijamente y asimismo se iba alejando de él. La tomó del brazo bruscamente y la sentó de nuevo en su silla. Arrancó su blusa violentamente. Empezó a lamer cualquier fracción de piel que la pobre tuviera descubierta. Ana empezó a patalear e intentar golpearlo. Él la sujetó del cuello y le gritó de nuevo. Le recriminó el que hubiera perdido el caso y le advirtió que si ella no dejaba que, entre comillas, le cobrara la falta, él se aseguraría de hundirla totalmente y asegurarse de que su padre fuera trasladado a una cárcel de máxima seguridad, donde lo más probable es que sería constantemente humillado, maltratado y seguramente asesinado, porque en Guatemala las cárceles de máxima seguridad es una condena a la muerte segura. Sabiendo que él tenía el control, a ella no le quedó más que quedarse quieta. El tipo empezó a tocarla bruscamente. La trataba con rudeza, como si de un pedazo de carne se tratara. Por un momento hubo silencio de nuevo. El reloj marcaba las 8:05. 10 minutos después de que él se acercara por primera vez. Su jefe lanzó un gemido y pronto dejó de menearse contra su cadera. Se subió al zipper, se abrochó el cinturón y se quitó. Le besó la mejilla. Le dijo que la vería mañana en la tarde de nuevo. Y como si nada hubiera pasado, se encerró en su oficina, se sirvió un vaso de whisky y con sus piernas sobre el escritorio, con un gesto de triunfo en su cara, empezó a beber. Mientras tanto, la pobre Ana estaba todavía contra el escritorio, con la falda en los tobillos y la blusa desabrochada. Sus ojos veían a un punto fijo en la pared, donde estaban anotadas todas las cosas por hacer. Y así pasaron unos segundos, hasta que retomó la conciencia. Parecía haber estado sedada. Pronto, sin decir nada, se agachó, se levantó la falda, se abotonó la blusa, se hizo una cola en el cabello, tomó su suéter y salió caminando de la oficina, sin voltear atrás, sin importarle una mierda los documentos que había olvidado imprimir, sin importarle una mierda su madre alcohólica, su jefe violador y chantajista, su hermano irresponsable, que tal vez ya estaba muerto. Es más, ni siquiera su padre, el único hombre que le había tratado con amor y respeto. Llegó esa noche a su casa y su cabeza aún seguía en blanco. Se encerró en su habitación y se acostó, pero no podía dormir.
Tomó uno de los somníferos que encontró escondidos en la cocina y le dio varios tragos a la botella de vino a la que su madre se estaba aferrando como si de un salvavidas se tratara. Después, dejó que el alcohol y las pastillas hicieran efecto. Al día siguiente, no se movió en todo el día, hasta como las 4 de la tarde, cuando empezó a sentirse sobria. Fue por otra botella para poder regresar a ese estado tan placentero que el alcohol te regala en los momentos de angustia. Por ahora, ese era su plan: vivir en un estado de sobriedad hasta que su cuerpo necesitara más y más alcohol. Todo con tal de escapar de la realidad tan amarga que le había tocado vivir. Al siguiente día, después de haber tenido un sueño en el que recordaba a su padre y su hermano, un momento de lucidez le recordó por qué hacía todo lo que hacía. Y se dio cuenta de que su madre no sobreviviría un mes sin ella. Su hermano tal vez cruzaría la puerta y, aún más importante, no podía dejar que su padre se pudriera en la cárcel. Debía seguir trabajando y terminar la universidad. Debía seguir luchando con todas sus fuerzas e incluso hasta más, para que al fin un día pudiera dejar esta terrible etapa de su vida por un lado y empezar a construir un futuro a base de recuerdos felices. Llegó a la oficina el viernes, sin haber llamado el día anterior para explicar su ausencia. A la hora que ella llegaba, aún había unos pocos trabajadores en la oficina, y ella notó cómo la veían de una manera extraña. Vio a su jefe de reojo con odio, sentía repudio hacia él, y al hacer contacto visual con ese malnacido, empezó a fantasear con matarlo. Imaginaba todo tipo de escenarios en los que él fuera humillado y lastimado, con tal de estabilizar la balanza. Pero sabemos que eso no eran más que fantasías. Las horas se habían pasado mientras ella pensaba en todos estos escenarios, pero regresó a la realidad cuando su jefe, con esa mirada pervertida, se acercó a su escritorio, tomó su mano y la saludó de beso. Recordó sus labios rasposos paseando por su piel. No pudo más, y a las 6 de la tarde salió corriendo. No sabía qué hacer, solo quería huir de ahí, de la oficina, de la ciudad, de sus problemas, de absolutamente todo. Por un momento quería dejar de ser ella. Quería no recordar todo lo que había tenido que vivir. Y curiosamente, en ese momento, sus momentos más traumáticos parecían estar en la cartelera de sus recuerdos, como un espectáculo grotesco de payasos que aterra a un niño pequeño. Pronto decidió subir a la azotea del edificio y recordó cómo en aquel día en el que su jefe había llegado ebrio, ella había contemplado la posibilidad de saltar del tercer piso donde se encontraba el despacho. Ebria, no de alcohol, sino de desesperación, sintió la brisa nocturna en su piel. Era algo tan pacífico ver la ciudad a esa hora, temblando de frío y a la vez de miedo. Estaba tan enamorada de la vista que quiso ir más alto para ver mejor. Así fue como entre los edificios y como pudo, se fue caminando lento hasta llegar a lo más alto del arco de correos. Ese edificio que algunas veces funge como centro cultural, que se ubica en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Un ícono en las fotos que algunos toman. Se detuvo a ver la ciudad por última vez. Entre lágrimas y soledad, empezó a tambalearse en el asta de la bandera, como bailando por última vez antes de una decisión que ya había contemplado en el pasado. No dio un paso en falso, no la empujaron y tampoco se asustó. Ella voluntariamente decidió dar el paso hacia la nada, esperando que la vida en el más allá no fuera tan tortuosa como lo fue en la tierra. Regresamos al principio de la historia.
y unos amigos regresaban de una fiesta que había durado ya varios días. Al ver que muchas personas estaban en los alrededores, decidieron por morbo ir a dar un vistazo de lo que estaba sucediendo. Uno de ellos, quien era el más atrevido, se coló entre la multitud para poder observar de cerca el espectáculo bélico del que todos estaban hablando alrededor. ¡Qué desgracia para el pobre joven! Al darse cuenta de que todos estaban alrededor de un cadáver. Cuando los bomberos levantaron el cuerpo para llevarlo a la morgue, se pudo percatar de la víctima de esa noche. No era más que su hermana, misma que unos días antes había derramado lágrimas y había cometido un error que prácticamente le costó la vida, por estar distraída pensando en todo lo malo que le pudo haber sucedido al pequeño Daniel, grandísimo hijo de puta irresponsable, que se estaba escondiendo de su hermana en casa de uno de sus amigos con quien se drogó y se puso ebrio durante casi 5 días sin parar. Esa imagen fue suficiente para que a Daniel se le espantara la borrachera, y ahí fue donde trató de abrazar el cuerpo inerte de su hermana. Los policías y los bomberos lo apartaron con violencia y se llevaron el cuerpo. Daniel se quedó llorando, viendo cómo la ambulancia se alejaba con su difunta hermana. Daniel empezó a gritar lo mucho que amaba a su hermana y lo mucho que significaba para él. Derramaba lágrimas sobre el charco de sangre, que incluso se fue corriendo tras la ambulancia, que para ese entonces ya iba muchas calles lejos. La última vez que le abrazó, su rostro estaba ensangrentado, su cuerpo ya estaba empezando a enfriarse y su cabello estaba manchado de rojo. Ese es el último recuerdo de Daniel de su hermana. Rezó porque todo fuera una mentira y hasta trató de negociar con el Creador para que le diera una segunda oportunidad a cambio de hacer bien las cosas, que le devolviera a Ana para demostrar que podía cambiar. Pero ya era muy tarde. La vida de Ana, que siempre estuvo tan llena de adversidades y martirios, había llegado a su fin un viernes 16 de abril de 2015. Posiblemente al día siguiente, la prensa pondría en el título de aquella nota: La mujer que cayó del cielo. Mudos testigos, paredes y pavimento observan. Murmuran. Basado en hechos reales. Historias que dejan de ser nuestras para convertirse en narraciones de podcast. Cualquier parecido con la realidad No es más que una historia de la ciudad. Historias de la Ciudad es un podcast escrito y conceptualizado por Christopher Robin, con la narración y dirección de El Fantasma. Voz en off, Carla de León. Producción y edición, Pineal Studios. Historias de la Ciudad.